Time to go to America. Cada que he visto esta película, tanto en festivales como en sala, en funciones para público fuera de festival, lo que gozo mucho es ver que el público sale en un estado de shock. Y las pocas veces que sí me he quedado en la sala y espío al público, gozo mucho el ver cómo se muerden las uñas, cómo agarran la pierna del vecino, cómo se tapan la cara en ciertas escenas. Así es una película que genera mucha tensión y pues eso era el propósito primordial, el hablar de esta temática, pero no de una manera intelectual, sino de una manera más visceral, donde el público casi estuviera dentro de este viaje. Bueno, en el proceso de edición creo que uno nunca se siente muy contento, siempre. La verdad tengo yo un mal como escritor y por lo tanto como editor, que es me encanta reescribir. Yo nunca he podido releer algo mío que no le quiera cambiar cosas. Entonces la verdad ahí sí, pues todas las veces que he visto Desierto, pues siempre hay cosas que dices, chin, aquí le pude haber cambiado esto. Y lo mismo con Año Uña, con mi primer largo. Yo por eso ya una vez que acabo una película trato de no volverla a ver, porque sí me da miedo que si la vuelvo a ver voy a acabar pidiéndole al productor que me deje hacer cambios editoriales. Bueno, en el proceso de guión fue un poco con el personaje de Gael. La idea era construir un héroe a través del migrante. Yo sí creo que el migrante es una figura que sus acciones son de las más nobles. O sea, lo que están haciendo es una acción muy noble, que es ir a buscar un mejor futuro para ellos, para sus familias, para sus hijos. Y el hecho de que criminalicemos esas acciones se me hace muy injusto. Entonces me interesaba con el personaje Gael de crear un héroe, pero un héroe de carne y hueso. Hay momentos donde en la película se ven sus debilidades, donde le sale el lado humano. Y con Jeffrey era lo opuesto. Yo quería generar pues un villano que representara a lo que esta retórica de odio al migrante, al extranjero puede llevar. Y el gran reto es que era muy difícil construir personajes humanos en una película que hay muy poquitos diálogos. En realidad la película, los personajes pues se la pasan corriendo, tú la viste, entonces hay muy poquitos diálogos. Y en ese sentido, el gran reto era lograr eso con muy pocos diálogos. Y Jeffrey y Gael lo lograron. Y muchos sí, ya en el trabajo en set lo que sí hicimos fue yo les escribí muchas escenas en las cuales sí hablaban de sus backstories, que yo sabía que yo no quería incluir en la película. A mí me interesaba que la historia se contara en el tiempo presente, pero yo sí sabía que era importante que para Gael y para Jeffrey sí tener escenas donde ellos entendieran a sus personajes. Desde antes de filmar yo sabía que en una película de acción y sobre todo como Desierto, que la idea era generar una experiencia visceral, el sonido iba a ser uno de los elementos más importantes. Y entonces desde antes de filmar yo empecé a platicar con Sergio Díaz, que pues digo, yo ya le había visto su trabajo en las películas de Regadas, en las de Amate Escalante. Yo lo conocía de Año Uña, él había trabajado con Martín Hernández en Año Uña, entonces yo admiraba mucho el trabajo que hacía Sergio. Entonces empezamos a trabajar juntos, a crear esta experiencia sonora. Y ahí fue también cuando involucré a Woodkid, al músico, porque yo sabía que la música también iba a ser muy importante, iba a ser el ritmo de la película, la tensión, lo que marcara la atención, pero yo no quería que se sintiera como un score, yo quería que fuera parte del diseño sonoro, que en momentos uno no pudiera distinguir qué es diseño sonoro, qué es música, que todo fuera un ambiente que se volviera el pulso de la película. Como me gusta mucho reescribir, tiendo a empezar y a seguirme de frente, porque sé que no vale la pena ser muy detallista, porque tarde o temprano voy a acabar reescribiendo el guión 100 veces antes de enseñársela a la primera persona. Entonces, en ese sentido, me siento y tiendo a tratar de seguirme de frente también, porque es un proceso muy bonito para mí, porque pues, uno tiene una idea en la cabeza, pero no es hasta el ponerla en papel que ya los detalles van surgiendo, y sí es un poquito como el adentrarse en un sueño lúcido y cada vez vas descubriendo más el mundo, la historia, los personajes. Me bloqueo más antes de escribir. Ya una vez que le vences el miedo a la hoja en blanco, pues las ideas fluyen, porque pues digo, uno trae muchas ideas en la cabeza. Yo siento que muchas veces el bloqueo surge más del ver esta hoja en blanco. Entonces, muchas veces por eso también me sigo de frente, porque ya una vez que llenaste las hojas de blanco con palabras, aunque sean palabras como las de Jack Nicholson en El Resplandor, ya el proceso de reescritura es menos aterrador. Para mí sí era importante que todas las muertes de la película
sí fueran crudas y lo más reales posible. Yo sí, a mí es lo que me frustra mucho, tengo un hijo de 8 años, entonces lo tengo que llevar a ver todas estas películas de Marvel y de superhéroes y de acción. Y sí me molesta mucho cómo en estas películas las balas son balas de hule que matan a terciarios lejanos y entonces la violencia deja de perder causa y efecto. Las muertes son impresionantes y la violencia hasta se vuelve cool. Entonces en ese sentido yo en Desierto sí quería que si iba a hablar de la violencia, sí fuera lo más honesto y lo más cruel posible. Lo que sucede es que yo acabando Desierto, antes de ir a Toronto el año pasado, mi mujer que es gringa, mis hijos son gringos, bueno, mitad gringos, me enseña este video en el cual Donald Trump estaba anunciando su candidatura a la presidencia. Y yo sí me sorprendí el video, hasta pensé que era un mal chiste. Pero lo triste fue que días después otros candidatos se subieron al tren y empezaron a tratar de rebasar el discurso y tratar de dar discursos con más y más odio al migrante. Ted Cruz, Chris Christie. Y a partir de entonces la carrera republicana se ha vuelto una carrera para ver quién logra dar un discurso pues, con el mayor odio posible. Y a mí eso sí me empezó a preocupar mucho todos estos meses porque siento que la gente está perdiendo noción del valor, del poder que tienen las palabras. Y a la par, yo hace un mes me metí de ocioso a la página del tráiler de Desierto en Estados Unidos, que fue un tráiler que lanzamos en diciembre. Y de diciembre a marzo, que yo fue cuando me metí a la página de internet, se había generado una cantidad de comentarios en esta página de YouTube de distintos usuarios y eran comentarios muy racistas, comentarios como ojalá el gringo los mata a todos, eso les pasa por venir aquí de ilegales, hay que hacer que los mexicanos paguen por las balas. Y a mí esto lo que me demostró es que los discursos que están dando estos políticos como Trump, como Ted Cruz, lo único que están haciendo es legitimizar este discurso de odio a tal grado que ya ni a estos usuarios de internet les da pudor subirlos. ¿Y por qué les iba a dar pudor si la clase política en su país está diciendo las mismas cosas? Y entonces fue cuando decidí sacar 2 videos. El primero usa imágenes de mi película para ilustrar el discurso de Trump, porque siento que muchas veces la gente no cae en cuenta en la verdadera violencia en sus palabras. Y sí fue aterrador, yo empecé a editar el discurso, dejé el discurso y empecé a meter imágenes de mi película y sí pareciera que estaba guionizado, que la violencia que se ve en mi película y el discurso de Trump pues engranaban perfectamente. Entonces lanzamos ese video y una semana después del lanzamiento de ese video, lancé otro video en el cual enseñaba todos los comentarios pues, de todos estos youtuberos. Digo, no todos, escogí los que más me impresionaron. Y mucho esto era así para subrayar el nivel de violencia que está habiendo en la retórica. Y sí cabe mencionar que obviamente por la frontera de la que yo estoy hablando, por los políticos que ahorita me están, pues que son los blancos más fáciles, pues obviamente esto habla de la política en Estados Unidos, pero sí cabe mencionar que esos discursos de odio existen en Europa, existen en México. Lo más triste de todo esto es que el trato que se le da en México a los centroamericanos es mucho peor que el que se le da a los mexicanos en Estados Unidos. Entonces yo sí, obviamente para mí que pues mi familia es mitad gringa, sí era importante señalar hacia Trump, pero creo que también tenemos que señalarnos a nosotros mismos y ver que en México suceden igual o peor cosas que lo que sucede en mi película. Tratando de empezar a escribir, o sea, hace como un mes empecé a tratar de escribir porque por fin había acabado el tour de festivales o por lo menos pues ya estaba empezando a decaer y fue cuando Cinépolis anunció el estreno, entonces pues Desierto es mi bebé que llevo cargando 7 años, entonces pues ahorita más bien me enfoqué en apoyar a la película.